Listo. Ya. Bueno, el reforzamiento de introducción al cálculo es una nueva actividad que se está realizando. Más que nada, o sea, los reforzamientos. La dinámica es un poco distinta, y vamos a conversar sobre eso. Yo soy Francisco Vázquez, tutor de taller de los dos relojes. Y comenzamos nomás, po. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, bueno, les voy a presentar cómo se va a llevar a cabo la actividad. Vamos a estudiar un poquito de sucesiones, límites de funciones y límites al infinito. Entonces, sobre la actividad, esta actividad tiene como finalidad reforzar algunos de los contenidos del curso, eh, pero la idea es que ustedes después me entreguen un feedback y en base a ese feedback, como reconociendo las dificultades que hayan tenido en los ejercicios que vamos a hacer, hacemos un repaso un poquito mayor en cada uno de esos ejercicios, enfocándolo en la teoría o en cómo aplicar la misma teoría. Entonces lo que vamos a estudiar va a ser sucesiones, límites de funciones y límites en infinito. Entonces la modalidad es la siguiente. Se va a realizar un breve repaso de los contenidos más importantes de cada tópico. Esto es algunas definiciones que son importantes para el contexto, algunos teoremas que son muy importantes que ustedes tengan que saber, algunas proposiciones y, por ejemplo, los límites conocidos, los límites que tienen que manejar, algunos truquitos también que tienen que tener bastante en cuenta. Después de eso, se va a plantear, un ejercicio en el cual ustedes tendrán aproximadamente unos 5 minutos para resolverlo. Tienen que elegir en base a unos cuantos ejercicios que les vamos a dejar, y eso los tienen que resolver y tienen que después reportar a través de una encuesta que les voy a subir cuáles fueron los ejercicios que más les costó y qué cosas más les costó de esos ejercicios. Después pasamos a un repaso práctico, que es, en base a lo que ustedes me reporten, vamos a estudiar un poquito más en profundidad cada uno de esos ejercicios, cosa de que podamos como resolver algunas dudas, más que nada como de ir soltando la mano con la teoría o poder como desarrollar, soltar la mano al final con los ejercicios. Y bueno, cierre, un poquito como un resumen de lo visto en la clase. Ok, entonces con sucesiones. Bueno, una sucesión es una función real, la cual está definida desde los naturales hacia los reales. O sea que lo que yo hago es, tomo un valor, típicamente se denota siempre por n, y a este valor n le doy lo paso a través de una función, y esa función al final es la que yo defino como sucesión. O sea, aquí en este caso, un valor n natural lo paso por una función, y eso es a lo cual yo lo voy a denotar como sucesión. Entonces, este fn es igual a sn en este caso, y sn al final es algo que toma valores según n. Entonces, un ejemplo de sucesión es Sn definida como 2 a la n. En este caso reconozco que el de la definición Fn es igual a 2 elevado a n. Sí, es como una función que cualquiera que está definida en verdad en todo R, pero a mí me interesa que yo la defino sobre los naturales. Entonces, este valor que voy a tomar aquí va a ser siempre un entero positivo. Y así en verdad infinitamente, todos los que sean los cocientes, todo lo que sean las potencias, todos que estén indexados según n, eso es una sucesión. Entonces nos vamos inmediatamente a lo que es las convergencias de sucesiones, y aquí aparece algo que sí o sí tienes que manejar, que es la definición de la convergencia de una sucesión. Y aquí el clásico es, bueno, yo lo que tengo es una sucesión y tengo un límite, y yo quiero saber si, o sea, y tengo otro valor, y yo quiero saber si esta sucesión converge a ese valor, porque en un inicio yo no lo tengo definido en verdad como límite. Entonces, lo que me pregunto y lo que tengo que ver en verdad es que para que una sucesión converja a un valor L, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que para todo epsilon mayor a cero, va a existir un valor en los naturales tal que a partir de todo ese valor, o sea, a partir de ese valor de n,
todos los valores de la sucesión van a estar en un intervalo como muy chiquitito. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Esto gráficamente se ve de esta forma. Imagínense que ustedes van a tener la sucesión como desde n igual 1, y aquí está el n igual 1. Acá está el n igual 2, n igual 3, y así hasta infinito. Y lo que hago es que me voy a fijar dónde está metido el epsilon. El epsilon va a estar acá. Y este valor L es como donde yo quiero que la sucesión se esté moviendo, cada vez un poquito más chiquito. Entonces, en el eje X voy a colocar los valores, o sea, voy a estar moviéndome con respecto a los naturales, y en el eje Y, según los valores de la sucesión. Entonces lo que hago es que este L lo reconozco aquí en el gráfico como este L grande de aquí, y el L más L chiquito sería el epsilon que estoy tomando. Entonces, este intervalo que está aquí, en verdad es lo que define desde la línea que está aquí arriba hasta acá abajo. ¿Sí? Entonces, eh, esto me dice que, bueno, va a existir un n0, que aquí está denotado por n, tal que a partir de todo ese n, o sea, yo me muevo desde ese n hacia la derecha, o sea, soy mayor a ese n, voy a estar siempre acotado, cualquiera sea el epsilon que voy a tomar. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya, bueno, voy a tomar un epsilon igual 1 y voy a decir, bueno, eh, voy a estar, digamos que ese valor que converge a L, este, es igual 1. Entonces va a existir un valor para cualquier epsilon que siempre voy a estar acotado con respecto como al 1. Y en este caso va a estar acotado con respecto a L. Entonces, lo que voy a esperar es que, como es para todo epsilon, esta diferencia que está aquí, como en L, L hacia arriba y en L hacia abajo, que está denotado por este intervalo, va a ser tan chica como yo quiera. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, si es tan chica como yo quiera, esa diferencia la voy a hacer tender a cero. Entonces, efectivamente, todos los valores de Sn de la sucesión van a estar como acercándose siempre a L. Entonces, ahí tengo que pensar que al final, y ahí viene la noción de lo que es la convergencia a L, que al final voy a tener que, en verdad, todos esos valores, como este epsilon es cualquiera, como lo puedo hacer tan pequeño, siempre voy a poder acotarlo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y eso me dice que en verdad la sucesión siempre está muy cercana a L, y al final es en el límite, puede ser puede estar tan cerca que casi toca a L o llega a L. ¿Sí? Ok, y eso, como con esta misma noción, en verdad, es muy como intuitivo, la verdad es que si una sucesión converge a dos valores, digamos L1 y L2, entonces necesariamente voy a tener que esos dos límites, L1 y L2, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Bueno, ahí en el apunte está un poquito más desarrollado, pero básicamente la noción de que como tengo esta noción de convergencia, este L no pueden ser dos porque si no puedo tomar como un epsilon chiquito para cada una de las convergencias, eh, y al final como que los dos intervalos que voy a tomar van a estar como separados, y eso eh, contradice efectivamente la definición de convergencia. Entonces, en el caso de que mi sucesión converja a un valor, ahí yo defino lo que es el límite de la sucesión. En el caso de que converja. Cómo lo denoto es, efectivamente, tomando el límite de la sucesión, con n tendiendo a infinito, y esto va a ser igual a L. Entonces, si la sucesión converge a L, yo denoto el límite de esta forma. Y ahí como que hay que soltar un poco como porque es raro al final los comportamientos de algo infinito, bueno, partiendo preguntándose como qué es el infinito, pero la verdad tengo que pensar en que desde la recta del 0, 0 hay algo que se está moviendo
mucho, mucho, mucho hacia la derecha, y es un valor cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Eh, entonces, tengo que pensar que es algo que como que eh, va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta, bueno, redundantemente hasta el infinito. Eh, y ok, hay unas cosas importantes aquí eh, y un teorema que esto les permite después como poder seguir trabajando con lo que son las sucesiones. Esto bueno, no vamos a andar acá, pero tienen que manejarlo. Y también tienen que manejar lo que es el álgebra de límites. Aquí es muy importante que en una proposición hay que tener muy en cuenta que lo que tengo que más fijarme son las hipótesis de cualquier teorema y cualquier proposición, porque si no, si yo no cumplo las proposiciones, el enunciado del teorema puede cumplirse como no. Tienen que pensar ahí como lo que es P implica Q, que hay muchos casos, hay tres casos en los cuales eso puede ser verdadero, pero solamente uno que se puede ser falso. Entonces, es muy importante que la hipótesis se cumpla. Entonces, en este caso, en el álgebra de límites, lo que me pide esto es que si yo tengo dos sucesiones que son convergentes, U y V, A y V, no, a U y V, entonces las sucesiones que son definidas según la suma, como a pares, como sumo los valores enésimos de cada uno, los resto, los multiplico y también los pondero, son también convergentes. O sea que si yo tengo el límite de la suma de las sucesiones, las puedo separar en el límite de la suma, o sea, en la suma de los límites, lo mismo que en la resta. Y aquí el más interesante es la multiplicación, que al final me dice que si yo tengo que dos sucesiones son convergentes, entonces si yo tengo la ponderación, voy a poder separar los límites. Y acá hay muchas veces que eh, como que hay personas que se equivocan. ¿Por qué? Porque lo que necesito para poder separar este límite efectivamente es que las dos sucesiones son convergentes. Si una no es convergente, esto no se va a cumplir. Y pasa mucho que como que de repente sacan un X para afuera o un valor que se va a cero afuera. Entonces, bueno, como este límite se va a cero, entonces todo es cero, pero eso es falso. Entonces eso está mal. Entonces tengo que efectivamente ver que ambas sucesiones sean convergentes. Eh, bueno, y lo último importante de acá es que tengo que estudiar lo que son las sucesiones monótonas. Y acá tengo que ver lo que es el teorema del sándwich, que me dice que si tengo tres sucesiones la sucesión y ambas y dos de ellas son convergentes, si tengo una sucesión que está al medio, o sea, que mayor a la que quiero estudiar y a la que no sé a cuánto converge, ambas van a hacer que, como estoy mayorado por una y estoy minorado por otra, en verdad lo único que me queda es como converger al mismo límite. Y efectivamente lo que está acá, en un sándwich. Y el teorema de las sucesiones monótonas, que me dice que si tengo una sucesión que es monótona, o sea, que es creciente o decreciente, a partir de un valor en el cero, eh, y además es acotada, entonces es convergente. Eso es lo más importante. Entonces, sucesión monótona que está acotada es convergente. Y ahí tengo que ver bien para dónde es la cota, po. Porque si soy estrictamente creciente, entonces la cota tiene que ser superior. Si soy estrictamente decreciente, la cota tiene que ser inferior. Tienen que tener cuidado con eso. Y lo importante es que la sucesión efectivamente va a converger. ¿A qué converge? Em, Converge a esta cosa acá, que no se entiende mucho, pero muchas veces lo que me quedo con el teorema es que la sucesión va a converger. Y ahí es cuando en el enunciado como que les colocan, bueno, calcule su límite. Y ese cálculo de límite generalmente es como sabiendo que converge, ocupar como algunos truquitos, cosas de que resulte. Y una cosa importante es el valor de la Euler, que es el límite de esta sucesión. La sucesión definida como 1 más 1 partido en n, esto elevado a n. Si tomo el límite hacia el infinito de esto,
esto efectivamente converge a E. Ok, ¿alguna duda con respecto a la materia? A este pequeño repaso que vimos. No, No, bacán. Entonces, ahora les toca a ustedes. La idea acá es que ustedes elijan alguno de estos ejercicios y los puedan resolver. Estos ejercicios, o sea, varios de estos son bastante cortos. O sea, dos de estos son cortos y los otros dos no tanto. Eh, y después yo les voy a preguntar como, bueno, ¿qué les parecieron los ejercicios? Si los hicieron o no. Y además les voy a preguntar si les costó lo que era la teoría o lo que era la aplicación, o un poquito de ambas. Entonces la idea es que ustedes lo resuelvan. Yo después les voy a subir una encuesta eh, y voy a dar aproximadamente unos 5 minutos, yo creo. Así que los 5 minutos van a partir desde ahora. Entonces lo que tengo que hacer es determinar si existen o no los siguientes límites. Los límites que están acá. Y si es que existen, deben calcularlos.
Queda un minutito. Ok, yo creo que estamos. O necesitan un poquito más de tiempo, o le mandamos nomás con el repaso. ¿Qué dicen? Démosle. Voy a comenzar la votación. Eh, ahí está. Chuta, espera, ahí mejor, ¿no? Ok, ahí están los. Vamos a compartir los resultados. Ahí están los resultados. Bueno, el ejercicio que les pareció más difícil, el ejercicio uno. Y les falta. La dificultad era que falta conectar un poquito la teoría con la práctica. Bueno, vayamos a resolverlo en profundidad. Ahí está. Ok, ya. Entonces, lo que me piden es que calcule este límite como tal. em, y está bastante raro porque es como una suma y la suma como que, bueno, si le tiro como este límite superior, como que tiene que ser infinito, ¿no? Pero la verdad es que vamos a estudiar que efectivamente no es así. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Cuando yo estoy trabajando con sucesiones, lo primero que tengo que encontrar es cuál es la sucesión. Y en este caso la sucesión es Sn. Y Sn está definida como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de todo esto. Entonces identifico dónde están metidos los n's como tal. Los n's están acá y hay otro n que está aquí. Entonces, eso es lo que tengo que estudiar. Ahí está el problema. Y el otro problema es que yo no sé en verdad como qué estoy sumando entre medio, pero identifico que el K está molestando como abajo de la fracción. Ok, entonces lo que hago y cómo ataco uno de estos problemas, generalmente las sumatorias que ustedes se encuentran por ahí, una, tienen que poder calcular efectivamente lo que es la suma, e identifico inmediatamente que sumas de este tipo como es muy difícil calcularle una suma explícita con respecto a n. Pero yo tengo algo que es bacán, que es el teorema del sándwich, que me dice que si yo mayoro y minoro mi sucesión con algo que sé que efectivamente es convergente a algo que a un límite, entonces esta sucesión que yo mayoro y minoro tiene que ir necesariamente a ese límite. Y generalmente, como que cosas de este tipo, que son un poquito más extrañas, se atacan con teorema del sándwich. Entonces vamos a ver que después, al aplicar todo, vamos a ver que efectivamente como que al inicio me llama a usar sándwich. Y voy a verlo ¿por qué? Porque
Bueno, acotando ese n, yo lo acoto primero por debajo y veo que aquí lo que estoy sumando es 1 partido en n más valores y todos esos valores son positivos. Entonces, cuando yo estoy como sumando valores cada vez más pequeños, es cuando eh, este valor es cada vez más pequeño. ¿Y cuando es cada vez más pequeño? Cuando k es lo más grande posible. Y en toda esta sucesión, k, el mayor valor que puede tomar es n. Entonces, el valor candidato que tomo para minorar toda esta sucesión, o sea, esta suma es evaluar en todos los puntos la suma con 1 partido en n más n, que es efectivamente lo que está acá. Entonces, como me queda un n más n abajo, voy a tener un 2n. Y esto es fácilmente calculable porque esto no depende de k. Entonces lo puedo llegar y sacar. Y como estoy sumando n valores de eso, me queda simplemente n partido en 4n cuadrado. Bien, y con esto minoro fácilmente lo que es la sucesión. Y acotando para arriba, con un argumento similar, pero por arriba, ¿qué es lo que me sirve? Si yo minoro, intento que los valores que estoy sumando sean lo más pequeño posible. Y ahora intento que sean lo más grande posible. Y ese más grande posible es como, necesito un más grande posible que me sirva, ¿ya? Porque si acoto por algo que es como muy grande, con otros valores, pueden llegar a un sándwich que en verdad no sirva. Entonces necesito acotar como por cosas que yo efectivamente sepa que se van a comportar de una manera. Y esto me lo va a decir lo siguiente, ¿por qué? Con un argumento similar al anterior, lo que hago es, en vez de tomar el mayor valor posible, tomo el menor valor posible, porque así los números que estoy sumando van a ser lo más grande posible. ¿Por qué? Porque eh, como estoy en el numerador, me interesa que sea lo más chico posible el numerador para que el valor sea lo más grande posible. Entonces, nuevamente, este valor no va a depender de k, y simplemente voy a tener esto por n partido en, o sea, n por la multiplicación de estos valores, que es n más 1 al cuadrado. Entonces, con esto minoré y mayoré lo que era la sucesión, y esto para todo n, ¿sí? Porque primero tiene que ponerse en un n. Entonces, por el teorema del sándwich, como sé que esto, pues si se da el infinito, es 1 partido en n, eso se da a 0, y también esto, como el grado de el numerador es mayor que el denominador, esto también se va a 0. Entonces, como ambos se van a 0, no le queda nada más que a Sn también convergir a 0. Entonces, Sn, me acuerdo, bueno, Sn está definida por este valor feo de aquí. Entonces voy a tener que en el límite, efectivamente, esa suma se va a ir a 0. Y así es como se resuelve este ejercicio. ¿Alguna duda? Un cuarto n salió de arriba, ¿cierto? Cuando contaste por abajo. Eso, pero. Ah, un cuarto n, ya nada, es que la había confundido con el 4n al cuadrado. Sí, acá está. Oye. Un cuarto Mm. de n. Chulo, a ver. ¿Se ve la pantalla o se está saliendo? Ahí está. Sí, solamente que yo me había confundido con el un cuarto n y el n partido en 4n al cuadrado. Ah, ya. No, igual no hay problema, solamente simplificaciones. Como igual en general, cuando ustedes trabajan con estas cosas, tienen que trabajar lo más simplificado posible. Entonces, acá inmediatamente simplifico todo lo máximo que pueda y trabajo con este porque es mucho más bacán de trabajar y es mucho más claro en verdad el límite. En este, sin embargo, es un poco más complejo, y ahí tengo que usar un argumento que es un poco más sofisticado, que es el tema de si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador para polinomios, entonces esto converge a 0.
Bien, ¿alguna duda? Bueno, sigamos. Ya, ¿se ve? Sí, Bien. Lo siguiente que tenemos que ver es el límite de funciones. Y acá hay un poquito más extraño, pero tengo que volver a la noción de lo que era la sucesión, porque similarmente son las mismas nociones de límite, son las mismas nociones de cómo se comporta el álgebra. eh, si quieren verlo así, es como una generalización de lo que estoy estudiando, básicamente. Entonces, el límite de función me definen al inicio algo en que se llama punto de acumulación. Y aquí con lo que me tengo que quedar es con esto último. Ah, pero espera, que no compartí toda la pantalla. Ahí está. Ya, es con esto último que un valor de R se llama punto de acumulación de un conjunto. Si es que yo puedo llegar a través de una sucesión, como en el límite, hacia el punto. Entonces, si voy como la noción de límite, es si encuentro una sucesión, o sea, valores tales que yo me puedo acercar tanto como yo quiera a ese valor, pero fíjense que sin tocarlo. Entonces, como que soy distinto, pero como que yo me puedo acercar en el límite tanto como yo quiera a él. Entonces, con esa noción hay que quedarse. Y después me define lo que es el límite. Y el límite lo que hago es, considero un punto de acumulación y después a ese punto de acumulación voy a intentar aproximarme lo máximo o sea, voy a tratar de aproximarme como desde alrededor del conjunto, con cualquier sucesión en verdad, como que no se especifica, como que me acerco nomás al punto, y después intento ir evaluando continuamente lo que es la función. Entonces, al final lo que voy a estudiar va a ser f evaluado en las sucesiones que yo escoja para acercarme lo suficiente que yo pueda al valor que yo quiero estudiar, eh, que es el límite cuando X tiende a este punto de acumulación que estoy considerando. Em, entonces, este punto de acumulación anteriormente, si ustedes lo quieren ver así, es como cuando antes me acercaba como al infinito. Em, entonces, ahora este infinito en verdad es como cualquier valor. Y lo que cambia es que ahora estoy considerando una función, no estoy considerando una solución como tal. ¿Ok? Entonces, el teorema que hay que acordarse siempre es que nuevamente si yo tengo efectivamente un límite, cualquiera sea la forma en la cual yo me acerco a un punto de acumulación, entonces el límite de la función es único. Entonces, pienso en una recta, en un punto, por ejemplo, el 2. Si yo me acerco a la recta de cualquiera de los dos lados, y cualquier sea como la forma en la cual me acerco muy rápido, muy lento, y en cualquiera si me acerco de los dos lados, siempre siempre ese límite va a ser el mismo. Y aquí viene lo que es la noción de lo que son los límites laterales, y era lo que yo les decía que al final uno puede acercarse a un punto, por ejemplo, desde la izquierda o desde la derecha, y eso es lo que siempre se va como a estudiar. ¿Qué es acercarse por la derecha? Es que, por ejemplo, si estoy tomando el punto cero, me acerco desde los positivos hacia el cero, o sea que los valores que voy a tomar van a estar solamente en más infinito hasta el punto, y en el caso de que yo me acerque de la izquierda, pensando también en el cero, es que yo me voy a acercar desde los negativos hasta el punto. Entonces, con lo que hay que quedarse aquí es lo siguiente.
que en el caso de que, eh, en el caso de que ambos límites, los laterales, el por derecha y la izquierda, sean iguales, entonces el límite de la función, em, el límite de la función en el punto efectivamente está bien definido. Y yo lo puedo denotar como a secas, como esto, que yo me estoy acercando al punto simplemente. No me importa si es la derecha o la izquierda, no, me estoy acercando al punto. Y esto es, ¿por qué? Por esto, porque los límites laterales, por la derecha y por la izquierda, son iguales. En el caso de que se cumpla esto, en el caso de que el límite f de x, cuando x tiende a x barrita, sea igual a un valor, entonces voy a tener que, eh, ahí se dice que la función es continua. Y esta es la noción de continuidad. Al final, y en verdad en, eh, en grande, como muy resumidas palabras, es que eh, si yo me acerco, quiero tomar el límite al punto, lo único que tengo que hacer es evaluar, y lo que está aquí, es si, por ejemplo, o sea, x va a x gorrito, simplemente lo que hago es, como la función es continua, que sus límites laterales son iguales, lo único que hago es evaluar f en x, gorro. Y eso es lo que tengo que guiarme. Y esa es la noción de continuidad. Al final que la función como que no da saltos. Como si me estoy acercando por la derecha y por la izquierda, al final esas dos formas de las que me estoy acercando son iguales. No va a pasar nunca que van a quedar como los dos puntos separados. Y unos cuantos límites conocidos, estos los tienen que tener siempre bajo, en verdad, eh, anotado en su cabeza. Eh, el límite con respecto a seno de x partido en x, cuando el límite, cuando x tiende a 0, vale 1. Bueno, y los demás. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es esta, que es cómo se escribe efectivamente la exponencial en estos casos. La exponencial la defino como un límite. Entonces, la exponencial de x, que es como la función, en verdad viene siendo un límite. Y el límite es como yo antes definía, muy similar a como definía el valor de Euler simplemente, como es igual e. Solo que aquí, en vez de un 1, voy a tener un x. Entonces, e elevado a la x es igual a todo este límite. Y gran parte de las cosas que tengo que hacer cuando estudie cómo se comporta el límite de funciones es efectivamente reconocer en algún lado dónde se encuentra este límite. ¿Ya? Entonces, varios ejercicios van a ser como, eh, van a ser que ajusten su límite a algo de este tipo. Entonces, como sé que esto en verdad es la exponencial, lo llevo y reemplazo simplemente. Ok, y de la misma dinámica, voy a dar unos minutos para que puedan resolver este ejercicio. Acá es básicamente lo mismo. Deben determinar si es que existen o no los límites que están acá. Hay que usar mucho lo que son los límites conocidos, excepto en este, aquí hay que usar un truquito. Em, y lo otro es que queremos ver si una función es continua en un punto en x igual menos 2. Y lo que se pide es que expliciten los pasos o la metodología que tienen que seguir para ver efectivamente si es que f es continua en x igual menos 2. Tienen que colocarlos como explícitamente. Entonces vamos a dar unos minutos. 5 minutos igualmente. Sí. Voy a renovar la grabación. Voy a compartir. ¿Verdad? Ya. Eh, bueno, lo que me pedían era que, bueno, considerando esta función, que es una función definida por trozos,
Me preguntan que si esta efectivamente es continua o no en x igual menos 2. Entonces, yo viendo la noción de continuidad que estudié, era que lo que tiene que ocurrir es una definición a secas de lo que es el límite. ¿A qué me refiero con esto? A que el límite de x tendiendo a 2 de f de x tiene que ser igual a un valor L, que todavía yo no sé cuál es. Y esto, por definición, se cumple si solamente si ambos límites laterales son iguales. Ya que son iguales, tienen que ser iguales a este valor L. Entonces, al final, esto me permite definir esto. Es como, fui un poquito al revés, pero al final se entiende. Esto me permite concluir esto. Entonces, lo que tengo que ver es que, entonces, lo que tengo que ver es, si yo me acerco a menos 2 por la izquierda o por la derecha, y si ambos límites son iguales, que es esto que tengo acá, iguales a un valor L, entonces efectivamente voy a poder hacer esto, y eso es efectivamente que la función sea continua en x igual menos 2. Y entonces definiendo cada límite, que era lo que tengo que ver ahora, voy a ver cómo se comporta en verdad la función. Veo que desde menos 2 hacia la derecha soy esto, o sea que el límite lateral por la derecha viene definido por esta función, y el límite lateral por la izquierda viene definido por esta función. ¿Por qué? Porque me estoy acercando por la derecha, o sea, desde los positivos, y en otra de la izquierda, desde los negativos. Entonces, el límite por la izquierda eh, va a venir definido por esto, y el límite por la derecha va a venir definido por esto. Y así es como se plantea esta resolución. Entonces, para conocer cómo se calcula este valor L, lo que tengo que ver es que algún tipo de candidato. Y veo que esta función se comporta súper bien, porque cuando tiendo a menos 2, no tengo problemas con esta definición de la integral, ni tampoco tengo problemas con este valor de aquí, porque ambos son continuos. Entonces, al final, este límite es simplemente evaluar esto acá. Y así es como es un valor de L. Y después tengo que ver que ese mismo L sea igual para este también. Eso. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, continuando con la última parte, eh, lo último que nos queda estudiar van a ser los límites hacia el infinito. Entonces, ¿cómo se definen los límites al infinito? Nuevamente los tengo que definir porque en verdad como que, bueno, no es que haga f de infinito e igual a algo. No, como que eh, como la noción de infinito es tan rara, en verdad como que tengo que definirla de esta forma, porque al final como siempre la pregunta es como, ¿qué es el infinito? Em, y esto lo que tengo que ver es em, simplemente que si yo me estoy alejando en verdad, pensando siempre en el cero, me estoy alejando cada vez más desde el cero, como que voy como yendo cada vez más a la derecha, en este caso que estoy yendo a infinito positivo, estoy yendo cada vez más a la derecha, va a suceder que em, va a existir un m mayor que cero, tal que para todo x, como desde un valor eh, como desde un epsilon tal que yo encuentro un valor lo suficientemente a la derecha, o sea, lo suficientemente grande, tal que todos los demás valores que yo voy a considerar que estén más a la derecha están agotados. Y esto es muy, pero muy similar a la noción de convergencia de sucesiones que tengo. Entonces tengo que pensar, me quedo en la cabeza con ese mismo m, que el límite hacia el infinito es que ese m, o sea, yo considero primero un epsilon, y ese m va a estar acá, pero al final como los valores que voy a tomar van a ser siempre reales, esta definición los cambio por los valores que sean mayor a m en la recta real.
Entonces, lo que estudio es, desde este m hasta el infinito, todos esos valores están lo suficientemente cercanos al límite que quiero estudiar. Y bueno, el límite hacia el menos infinito es básicamente lo mismo. Y nuevamente como que todo lo más, como que los límites hacia el más infinito, o sea, hacia el menos infinito, siempre los cambio con un menos simplemente y voy al más infinito con un menos acá. Entonces al final como que todo se define en base a límites siempre al infinito, ¿no? Positivo. Teoremas. Bueno, se cumple también la unicidad del límite. También tengo el álgebra de límites. Ya no olvidar siempre la hipótesis que para que se cumpla, por ejemplo, la multiplicación, ambos límites tienen que haberse cumplido anteriormente. Y también tengo el mismo sándwich. O sea que si yo mayoro la función, ahora la función no es simplemente como viendo como puntos, sino que la función completa, también se va a cumplir el teorema del sándwich. Eh, Ahí también tengo que los límites que son iguales a infinito, que acá en verdad como que soy igual, pero en verdad lo que tengo que ver es que yo diverjo como tal, eh, es que no importa en verdad como eh, qué tan grande yo tome un valor para poder comparar esa función, lo que va a pasar es que va a existir en verdad como algún punto en el cual esta función va a ser siempre mayor a lo que yo estoy comparando. Entonces, como básicamente es, lo que hago es considero un valor muy, muy, muy grande de m. En este caso me interesa como estudiar los valores muy grandes de m. No importa qué tan grande sea el valor de m, siempre va a pasar que esa f, esa función, cuando yo comience a hablarlo eh, aquí, no, acá lo siento, que después están definidos hasta el infinito. Aquí hasta un punto. Bueno, no importa al final como qué tan grande sea ese valor de m, es que si yo me acerco lo suficientemente como, como al... O sea, no importa qué tan grande sea ese valor de m, va a pasar que cuando yo esté como tirando el límite hacia un punto, que en este caso es x barra, van a haber puntos dentro de un intervalo ahora que mm, siempre voy a encontrar que cuando yo evalúo la función en ese intervalo, siempre voy a ser mayor al punto que yo ya he encontrado, o sea, con el cual yo quería compararlo en un inicio. Básicamente es, elijo un valor muy, muy grande de m, eh, y la función f, cuando yo esté evaluándola, siempre como que lo va a pasar. Y ese m, como es tan grande como yo quiera, lo hago en infinito. Y esto efectivamente me dice que no importa si tú lo tienes infinito, f de x siempre lo va a ir como mayorando. Y eso es con lo que hay que quedarse aquí. Entonces, eso es como que tienda a infinito f de x. ¿Ok? Eh, bueno, en la última ronda de ejercicios, son estos ejercicios que están acá. Em, Aquí voy a parar un poquito la grabación. Bueno, vamos a realizar el ejercicio 1 y el 2. Voy a compartir el iPad. Ya. Entonces, el límite es infinito. Y aquí tengo esto que era feísimo en un inicio. Bueno, sí, sigue siendo feo, la verdad. ¿Y qué es? ¿Y qué me va a llamar después como a cómo saber trabajar esto? No lo sé, pero como yo razonaría es lo siguiente. Tengo esto que está aquí, y generalmente una cosa es como, si están separados los valores como del logaritmo, o sea, como tengo una multiplicación, un valor por un logaritmo, voy a tender a, bueno, entro la multiplicación al logaritmo y veo que me sale. En este caso tengo como logaritmo de 3x, entonces
voy a intentar como expandir o contraer al máximo como las expresiones que estoy trabajando. Entonces, en este caso, tengo la expresión como bastante comprimida, entonces voy a intentar como expandir los valores que estoy como considerando. Entonces, en este caso, veo que tengo un logaritmo de 3x, y eso lo separo en la suma, y tengo un logaritmo de x cuadrado, y eso, los exponentes, el logaritmo lo escupe. Entonces, simplemente me queda como esto, como 2 logaritmo, logaritmo natural de x, y este como la separación de la suma. Entonces, expandí la expresión que tenía. Y acá hay que, y aquí ya tengo un poquito como ya por dónde puede ir la cosa, y tengo que acordarme, y tienen que tener muy, pero muy en cuenta lo que son la serie, o sea, la exponencial como límite. La exponencial como límite, recordemos que se expresaba de esta forma, un 1 más x partido en n elevado a n. Entonces, si yo quiero ajustar cualquier expresión a una exponencial, tengo que ajustar primero a algo de este tipo. ¿Y qué tengo acá? Tengo que, efectivamente, si yo separo nuevamente esta suma, que era lo de contraer, o sea, lo de expandir y después simplificar, entonces expando lo que es hacer esto y después simplifico, que es hacer esto. Entonces me queda logaritmo de x partido del logaritmo de x, me queda un 1, más logaritmo de 3 partido del logaritmo de x, que es esto que está aquí, y me fijo que acá los valores que estoy haciendo tender a infinito es este n y este n. Entonces, de una forma como bastante como ingeniosa, y lo que se tiene que hacer es que los valores a los cuales yo estoy tendiendo a infinito tienen que ser iguales. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, este valor que está dividiendo aquí tiene que ser igual a este, que es el valor que está dividiendo acá, tiene que ser igual a este. ¿Bien? Entonces acá lo que yo hago, esto es igual al límite que estoy efectivamente tomando de la exponencial. ¿Por qué? Porque el x está tendiendo a infinito, ¿ya? Pero ¿por qué este n es igual al logaritmo natural de x? Porque al final yo estoy estudiando un comportamiento hacia el infinito y veo que el logaritmo natural, cuando yo evalúo como hacia el infinito x, eso no está agotado, entonces también sabe infinito. Entonces puedo utilizar el cambio de variable, no lo voy a utilizar. Simplemente me quedo con la noción de que, bueno, esto también sea infinito. Bien, cuando x se va a infinito. Entonces, lo que hago es simplemente aquí identifico efectivamente la exponencial y de que en este caso, la exponencial de x es este x y en este caso, la exponencial está definida en logaritmo de 3. Entonces me queda la exponencial del logaritmo de 3 y recién después me acuerdo de este al cuadrado que tengo acá. Entonces voy a tener el cuadrado de la exponencial del logaritmo natural de 3. Y después recuerdo que la exponencial del logaritmo natural, la exponencial del logaritmo natural, eh, esta función es una en la inversa de la otra. Entonces simplemente es un 3 y ese 3 está elevado al cuadrado y me queda un 9. Y así es como se calcula el límite. Hagamos el otro y después vemos las dudas. Bueno, y una cosa es que siempre tengo que ver como de la forma más simple posible y no siempre atacar con toda la maquinaria que tengo los problemas. Y este es un ejercicio para ver eso. Em, bueno, acá lo que me faltó y un menos y un menos. No siempre tengo que atacar con toda la maquinaria nomás como los ejercicios, sino que a veces tengo que verlo como de la forma más simple posible. Y este es uno. Entonces, lo que identifico es que, bueno, desde adentro hacia afuera voy a estudiar las funciones como tal. Primero estudio lo que está arriba. Entonces, logaritmo natural de 1 más el exponencial de elevado a menos x. 1 más la exponencial de elevado a la menos x. Tengo que eh, este valor que está aquí, va a ir a e elevado a menos infinito
y eso va a tender a cero. Va a tender a cero porque en verdad nunca va a ser cero. Entonces tengo logaritmo natural de un valor, 1 más un valor que se va a cero. Entonces como que esto completo se va a cero. Y tengo que también esta cosa que está aquí, el seno de un valor que se va a cero. Pero con lo que, como es difícil identificar esas cosas, lo que tengo que ver ahora es como ya, bueno, lo de adentro no se comporta tan mal, entonces estudio lo de afuera. Y me doy cuenta que el seno, en verdad, el seno está acotado entre -1 y 1. Entonces al final tengo algo que no se comporta tan mal adentro y tengo un valor, una función que está acotada. Entonces lo separo. Esta función efectivamente está acotada. Y tengo una función que está acotada por un 1 partido en x. Y esta función, cuando x tiende a infinito, es nula. Y ahí me acuerdo que, bueno, una nula por acotada es nula. Entonces tengo que todo esto en conjunto va a tender a cero. Entonces algo que era horrible al inicio, tengo que al final identifico que una función es nula, la otra es acotada, y me acuerdo simplemente que, bueno, esto tiene que ir sí o sí a cero. Y por eso este valor es igual a cero. Y eso. ¿Alguna duda? No, quedó clarísimo, la verdad. Sí. Ya, qué bueno. Em, bueno, vamos a aquí. Bueno, aquí como cierro nomás. Bueno, espero le haya gustado la actividad. Eh, Voy a subir después la grabación se va a subir a YouTube. em, y una encuesta también que por favor ojalá eh, la puedan responder para saber si les tinca o no hacer más actividades de este tipo. Ok.